Mi familia me ignoró durante años. En la cena de Nochebuena, rodeados de copas de cristal tallado y platos de jamón ibérico, mencioné de forma casual mi fortuna de 160 millones de euros. La mandíbula de mi hermana cayó al suelo, y mi padre se quedó mirándome en el más absoluto y sepulcral silencio. Aprendí a ser invisible cuando tenía 9 años. Ese fue el año en que mi hermana mayor, Isabela, cumplió 18. Recibió su primer coche, un flamante Audi A-TES de color rojo brillante, envuelto con un enorme lazo en la entrada de nuestra casa en las afueras de Madrid. Yo miraba desde la ventana de mi habitación como ella gritaba y daba saltos, abrazando a nuestros padres mientras los vecinos del barrio residencial se acercaban para felicitarlos por haber criado a una hija tan maravillosa. Nadie me vio allí de pie, apoyada contra el cristal frío, llevando mi jersey heredado y unos pantalones que habíamos comprado en una tienda de ropa de segunda mano. Isabela era la niña de oro desde el mismo instante en que nació. Me llevaba 7 años de ventaja y llegó al mundo cuando mis padres aún eran jóvenes, rebosantes de ambición, plenamente convencidos de que podían moldear a la hija perfecta. Para cuando yo llegué, creo sinceramente que fui más un accidente que un plan. El entusiasmo de la paternidad ya se había desvanecido por completo. Mis álbumes de fotos de bebé se quedaron en blanco después de mi primer cumpleaños. Las cámaras rara vez apuntaban hacia mí. Mis padres tenían una correduría de seguros de éxito moderado en el centro de la ciudad. No éramos inmensamente ricos, pero vivíamos con bastante comodidad. O al menos Isabela lo hacía. Ella asistía a un exclusivo colegio privado bilingüe, una institución que costaba más al año que el coche de muchas familias trabajadoras. Yo, en cambio, iba al colegio público del barrio, situado solo 3 manzanas de casa, donde las goteras manchaban las placas del techo cuando llovía en invierno, y los libros de texto tenían fechas de edición de principios de los 2000. Cuando una vez reuní el valor para preguntar por qué Isabela podía ir a un colegio privado y yo no, mi madre me lanzó una mirada de incomprensión, como si le estuviera preguntando por qué el cielo era azul. Isabela necesita más estímulos, cariño. Ella tiene un talento especial. Tú estás muy bien donde estás. Ese muy bien, ese término mediocre, me atormentó durante toda mi infancia. Isabela era extraordinaria, brillante, deslumbrante, y estaba claramente destinada a la grandeza. Yo simplemente estaba bien. Para su 17º cumpleaños, el gran regalo de Isabela fue un viaje a París con nuestros padres para ver el Louvre y pasear por los Campos Elíseos. Para el mío, yo misma bajé al supermercado de la esquina y me gasté 30 euros de mis ahorros en una tarta de chocolate industrial. Incluso tuve que comprarme una calculadora gráfica de segunda mano para el instituto, porque la mía se había roto, y sabía perfectamente que era mejor no abrir la boca para pedir una nueva. Al principio, he de admitirlo, no sentía amargura por esta flagrante injusticia. Era demasiado joven e ingenua para entender realmente la dinámica tóxica que se estaba desarrollando. Pensaba que así era como funcionaban todas las familias del mundo. Creía que algunas personas simplemente recibían más porque lo merecían más. Asimilé ese pensamiento de inferioridad hasta que se entrelazó con mi propia personalidad. Pero en la oscuridad de esa invisibilidad, también desarrollé algo que mi hermana nunca tuvo la necesidad de forjar: ingenio y una resiliencia inquebrantable. Mientras Isabela llenaba sus tardes de caras clases de francés y lecciones de violín, yo me encerraba en mi pequeña Romea y me enseñaba a mí misma a escribir código informático, utilizando libros prestados de la biblioteca municipal y tutoriales gratuitos de Internet. Ese fue el primer ladrillo de mi escape, una huida silenciosa que nadie en esa casa fue capaz de anticipar. Antes de continuar con la segunda parte de mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Déjamelo saber en los comentarios. Mientras Isabela pasaba sus veranos en costosos campamentos de hípica en el sur de España, yo trabajaba como cajera en un pequeño supermercado de barrio y ahorraba cada céntimo que caía en mis manos. Cuando Isabela fue admitida en el prestigioso IE Business School en Madrid y mis padres pagaron la altísima matrícula sin pestañear, organizaron una fiesta en el jardín para 50 invitados con un servicio de catering exclusivo y un brindis con el cava más caro que encontraron.
Comí 3 canapés en silencio y me retiré a mi habitación temprano. Absolutamente nadie notó mi ausencia. Por mi parte, yo había enviado mis solicitudes a universidades públicas. Fui aceptada en la Universidad Politécnica con una beca académica completa que cubría todos mis gastos. Para celebrarlo, mis padres me invitaron a una cena rápida en el Vips de la esquina. La universidad se convirtió rápidamente en mi ruta de escape. Hice un doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas. Trabajaba en 2 empleos a tiempo parcial y pasaba mis madrugadas frente a la pantalla del ordenador, perfeccionando mi código hasta que la vista se me nublaba. La mayoría de mis vacaciones las pasaba lejos de casa. Les decía a mis padres que estaba agobiada con el trabajo o los exámenes, lo cual era cierto, pero la cruda realidad era que no soportaba ver a Isabela volver a casa recibida con fanfarrias y abrazos, mientras yo era despachada con un simple e indiferente «Ah, ¿tú también estás aquí?». Durante mi 3er año, algo hizo clic en mi cabeza. Para complementar mis magros ingresos, había empezado a trabajar como desarrolladora de software independiente, creando webs y pequeñas aplicaciones para empresas locales. Uno de mis clientes se quejaba de que estaban perdiendo miles de euros por culpa de una gestión de inventario desastrosa. Durante las vacaciones de Navidad, me encerré y creé una solución a medida para ellos. Fue agotador, pero funcionó a la perfección. Me pagaron 6.500 euros. Era la mayor cantidad de dinero que había visto junta en toda mi vida. Pero lo verdaderamente importante no fue el dinero, fue que se lo contaron a otros. En 6 meses tenía a 10 empresas rogándome por soluciones similares. Reduje mi carga lectiva en la universidad y me enfoqué por completo en desarrollar un software mucho más complejo y escalable. Dormía apenas 4 horas, sobrevivía a base de café solo y bocadillos fríos, y programaba hasta que las articulaciones de mis dedos ardían. El software evolucionó. Lo bauticé como RoutaSync, y pronto se transformó en algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Tenía 21 años y dirigía una verdadera empresa tecnológica desde mi humilde piso de estudiantes. Me gradué a los 22 años. Isabela se había graduado un año antes y ya trabajaba en una prestigiosa firma de marketing en el Paseo de la Castellana, viviendo en un elegante piso en el barrio de Salamanca que nuestros padres le habían ayudado a comprar. Estaban hinchados de orgullo. Enseñaban fotos de su despacho con vistas a la ciudad como si ellos mismos hubieran construido el edificio. Yo seguía siendo un fantasma. Sabían que me había graduado y que hacía cosas con ordenadores, pero los detalles les resultaban soberanamente aburridos. Sin embargo, hubo una ocasión que casi destruye mi determinación de permanecer en silencio. Tenía 23 años y volví a casa por Semana Santa. Isabela se acababa de prometer con su primer novio formal, un abogado altivo llamado Fernando. Ese compromiso apenas duró 8 meses hasta que él la engañó. Pero aquel día, ella paseaba su reluciente anillo de diamantes ante cualquiera que cruzara la puerta. Yo acababa de firmar mi segundo gran contrato por 300.000 euros, lo que me iba a permitir contratar a 5 programadores más. Mi pecho vibraba de orgullo. Fui incapaz de reprimir mi entusiasmo. Durante la cena, aproveché un breve silencio en la sesión de adoración a Isabela y anuncié: «Tengo muy buenas noticias». Mi madre me miró con un interés fugaz. «Oh, ¿has conocido a algún chico, cariño?» «No, es sobre el trabajo. Acabo de firmar con un cliente inmenso». «Eso es maravilloso, querida», dijo mi padre, en un tono monótono, sin molestarse ni siquiera en levantar la vista de su teléfono móvil. Y sin hacer pausa, giró la cara y continuó: «Isabela, tu madre y yo pensábamos que deberíamos hacer la fiesta de compromiso aquí en casa, quizás alquilar una gran carpa blanca para el jardín trasero». Isabela soltó un chillido de pura excitación y la conversación cambió de rumbo definitivamente. Tragué saliva, me disculpé con voz neutral y subí a la que había sido mi habitación de la infancia, ahora convertida en el cuarto donde Isabela envolvía sus regalos, lleno de rollos de papel de seda caro y rintones de Bertug. Me senté en el suelo frío y llamé a mi socia Lucía. Ella había estado conmigo desde el principio, una desarrolladora brillante que conocí en un foro de programación.
No les importa, le dije, sintiendo cómo la gran noticia de mi vida moría asfixiada en mi garganta, mientras escuchaba las risas del piso de abajo planeando una fiesta para una relación condenada al fracaso. Entonces deja de decírselo, Carmen, respondió Lucía con una simplicidad demoledora. No necesitas su aprobación. Construye tu imperio en la sombra. Deja que el éxito hable por sí solo con el tiempo. Esa breve conversación alteró la trayectoria de mi vida para siempre. Tenía razón. Había estado mendigando migajas de reconocimiento a personas que, pasara lo que pasara, nunca me verían como algo más que la hermanita gris y olvidable de la gran Isabela. A partir de ese exacto momento, canalicé toda onza de dolor, todo menosprecio y cada cumpleaños olvidado en forjar algo tan inmenso que sería absolutamente innegable. A los 23 años, conseguí mi primer gran contrato corporativo. Una importante empresa de logística del corredor mediterráneo me pagó 250.000 euros para implementar Ruta Sync en toda su red operativa. Con ese capital, contraté a mis 2 primeros empleados a tiempo completo. Ambos eran desarrolladores brillantes que conocí en foros especializados y que creyeron ciegamente en lo que estábamos construyendo. A los 24, un gigante nacional de la distribución firmó con nosotros, luego otro y otro más. Para cuando soplé las 25 velas de mi tarta, Ruta Sync contaba con 47 empleados y una facturación anual que superaba los 7 millones de euros. A los 26, un agresivo fondo de capital riesgo de Londres me ofreció 18 millones de euros por el 30% de la empresa. Me senté frente a ellos, crucé las manos sobre la mesa de caoba y reduje su participación al 20% por 12 millones. Mi propio abogado casi sufre un infarto ante mi descarada confianza, pero yo sabía exactamente cuánto valía mi creación. Podría habérselo contado a mi familia en ese mismo instante. Podría haberme presentado en la comida de Navidad con la noticia de mi éxito arrollador, arrojando los recortes de prensa sobre la mesa para demostrarles que yo era mucho más que un simple «está muy bien». Pero algo invisible me frenó. Tal vez fue el orgullo. Tal vez fue el recuerdo de cada comentario despectivo, cada cumpleaños olvidado, cada vez que había sido un mero pensamiento de última hora en mi propio hogar. Quería ver hasta dónde podía llegar mientras ellos miraban hacia otro lado. Quería construir algo tan colosal, tan absolutamente innegable, que el día que se enteraran no tuvieran más remedio que tragar saliva. Así que me mantuve en silencio. Vivía modestamente en un pequeño piso de alquiler en un barrio obrero de Valencia. Conducía un viejo Seat Ibiza de quinta mano que crujía al arrancar y seguí construyendo mi imperio en la sombra. A los 27 años, Ruta Sync dio el salto internacional. Firmamos contratos gubernamentales en Francia, Portugal, México y Colombia. Nuestros ingresos se dispararon a 25 millones de euros. Fue entonces cuando me mudé a un ático más amplio, con vista al mar, pero sin lujos ostentosos. Me compré un coche mejor, un Mercedes elegante y seguro, pero mantuve el viejo Seat aparcado en el garaje como un recordatorio de mis raíces. Cuando cumplí 28 años, comenzaron a llover las verdaderas ofertas de adquisición. Gigantes tecnológicos querían absorber Ruta Sync en sus inmensos monopolios y ofrecerme sumas de dinero que mareaban. Las rechacé todas, porque esto era mío, y no estaba dispuesta a entregarlo al mejor postor para que lo destrozaran. La primera oferta de 120 millones de euros vino de un coloso de Silicon Valley. Querían desmantelar Ruta Sync por completo e integrar su tecnología en su plataforma obsoleta. Les dije que no en menos de 24 horas. La segunda oferta fue de 170 millones, procedente de un conglomerado europeo. El dinero era mejor, sí, pero exigían trasladarme a Frankfurt y despedir a toda mi plantilla española en el plazo de un año. Mi junta directiva pensó que había perdido el juicio. «Carmen, estas son ofertas que te cambian la vida para siempre», me gritó uno de los inversores durante una tensa reunión en nuestra sede. «Estás dejando cientos de millones sobre la mesa por puro sentimentalismo».
Lo miré fijamente a los ojos, con una calma glacial, y le respondí: no me interesa el dinero que viene con condiciones que traicionan todo lo que he construido. Ruta Sync es mucho más que simple código. Es un equipo, es una visión, y yo no vendo a mi gente. Mientras yo libraba estas batallas de alto nivel en salas de juntas de cristal, mi padre, en una de nuestras escasas llamadas telefónicas, me sugería que echara un currículum en su correduría de seguros porque, según él, necesitaban a alguien que supiera arreglar los computadores. Y mi madre, con su habitual tono condescendiente, me preguntaba de vez en cuando si seguía con ese pasatiempo de programar, como si fuera una fase rebelde que algún día superaría para buscar un trabajo de verdad. Fue entonces cuando apareció Valeria Montenegro, la directora ejecutiva de Innovatec. Valeria era una mujer imponente, que había levantado su propia empresa tecnológica desde cero, luchando contra el machismo de la industria. Y a diferencia de los demás, ella supo ver el alma de Ruta Sync. Nos reunimos en el reservado de un elegante hotel en Madrid, y me presentó un plan que honraba cada gota de sudor que yo había invertido. «No quiero absorber tu empresa, Carmen», me explicó Valeria, agitando suavemente su café solo. «Quiero multiplicarla. Tú te quedas como CEO, tu equipo en Valencia permanece intacto. Nosotros simplemente aportamos la infraestructura y el capital para que os volváis verdaderamente globales. Tú mantienes tu visión y nosotros te damos las alas para hacerla más grande de lo que jamás podrías sola». Escuché su propuesta durante 2 horas y al final supe que esto era diferente. Las negociaciones duraron 3 meses agotadores. Mis abogados y los suyos discutieron sobre cada mínima coma del contrato. Peleé con uñas y dientes por mi equipo, asegurando generosos bonos de retención y paquetes de acciones para cada empleado que creyó en mí desde el día 1. Valeria sonrió al otro lado de la inmensa mesa de conferencias cuando finalmente acordamos la cifra de 310 millones de euros, con todas mis exigencias cumplidas a rajatabla. «Eres una negociadora implacable», me dijo, extendiendo su mano. «Conozco mi valor», le respondí con firmeza. «He pasado toda mi vida rodeada de personas que me subestimaban. He terminado con eso para siempre». Después del pago de impuestos, las comisiones legales y de reservar una pequeña fortuna para los bonos de mis empleados, yo, personalmente, me embolsé 160 millones de euros limpios. Mantuve 25 millones y medio líquidos en mi cuenta bancaria y el resto lo invertí en una cartera diversificada creada por mi asesor financiero personal. A la edad de 28 años, tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas enteras, y mi familia no tenía la más remota idea. Mientras tanto, Isabela se había comprometido de nuevo, esta vez con Alejandro, un engreído director de un fondo de inversión en la capital. Mis padres estaban exultantes de felicidad. Volé a Madrid para la fiesta de compromiso. Les di una séptica tarjeta regalo de 300 euros para el Corte Inglés y me marché antes de que empezaran los discursos y los brindis. Isabela ni siquiera notó que me había ido hasta el día siguiente. La venta de mi empresa se cerró oficialmente en octubre. Empecé a planear qué hacer con mi nueva riqueza. Hice una donación anónima gigantesca a mi antiguo colegio público, financiando la renovación completa de sus laboratorios de tecnología y estableciendo un fondo de becas para niñas sin recursos. También me permití mi primer capricho real. Compré una espectacular villa en Marbella, pagada al contado, con vistas directas al mar Mediterráneo, y un Porsche nuevecito que aparqué junto a mi viejo Seat. Pero no publiqué ni una sola fotografía en redes sociales. Mi triunfo seguía siendo un secreto celosamente guardado. Se acercaba diciembre, y con él, la tradicional cena de Nochebuena. Por primera vez en años, sentí un deseo genuino de volver a casa. No porque me hubiera ablandado hacia mi familia, sino porque me había dado cuenta de algo crucial. Su opinión sobre mí ya no me importaba en absoluto. La semana pasada había tenido una sesión muy profunda con mi terapeuta, la doctora Morales. Llevaba 2 años viéndola, desempaquetando cuidadosamente el daño de haber crecido siendo la dija invisible. «¿Por qué quieres ir a esa cena, Carmen?», me preguntó, clavando sus ojos en los míos. «¿Qué esperas de todo esto?». Me quedé en silencio, reflexionando sobre su pregunta.
Creo que quiero ver si todavía me importan, concluí finalmente. Si su juicio todavía tiene poder sobre mí, entonces sabré que aún tengo trabajo por hacer. Pero si no es así, entonces, doctora, por fin seré libre. La doctora Morales asintió lentamente. Solo recuerda, Carmen, la verdadera libertad no requiere que ellos... Llegué a la casa de mis padres el 24 de diciembre por la tarde. La fachada lucía exactamente igual, con el césped perfectamente recortado y los coches de lujo aparcados en la entrada. Mi madre me recibió en la puerta con un abrazo instintivo, más por protocolo que por afecto real. «Pasa, pasa. Isabela y Alejandro ya están en el salón». Isabela levantó la vista del móvil cuando entré. Alejandro, su prometido, estaba sentado a su lado, luciendo exactamente como cualquier director de un fondo de inversión madrileño. Traje a medida de corte impecable, pelo perfectamente engominado y un reloj suizo en la muñeca que costaba más que el sueldo anual de un trabajador promedio. «Hombre, Carmen», murmuró Isabela, volviendo inmediatamente su atención a la pantalla de su teléfono. «¿Cuánto tiempo?». La cena de Nochebuena comenzó con el caos habitual. La mesa estaba repleta de bandejas de langostinos, platos de jamón ibérico de bellota y el tradicional cordero asado. A la mesa también se unieron mi tía Laura, la hermana mayor de mi madre, cortada exactamente por el mismo patrón de obsesión por las apariencias, su marido, el tío Daniel, y sus 2 hijos adolescentes, Mateo y Sofía. Tía Laura no tardó ni 5 minutos en lanzar su primer dardo. «Ay, Carmen, mírate, sigue soltera», dijo, besándome sonoramente en ambas mejillas. «No te preocupes, mujer, ya aparecerá el chico adecuado. Deberías arreglarte un poco más y salir. No querrás quedarte sola para vestir santos, ¿verdad?». Me limité a sonreír y dar un sorbo a mi copa de vino, sin responder. Durante la cena, como de costumbre, la conversación en torno exclusivamente a Isabela. «Y bueno, Alejandro», empezó mi padre, alzando su copa, «Isabela me cuenta que acaban de ascender a director general. Es un paso importantísimo». Alejandro sonrió con falsa modestia. «Así es, suegro. Es un gran salto. De hecho, estamos buscando un chalet en la zona de Pozuelo de Alarcón, algo en el rango de 1,5 a 2 millones de euros. Ya saben, 5 habitaciones, buena seguridad, pensando en formar una familia pronto». Toda la mesa emitió sonidos de profunda admiración. Mi madre resplandecía de orgullo. «¿Y la boda?», preguntó tía Laura, inclinándose sobre la mesa, con los ojos brillando de curiosidad. Isabela soltó una risita complacida. «Queremos que sea en una finca histórica a las afueras de Madrid. Calculamos un presupuesto de unos 250.000 euros. Papá nos está ayudando con una parte y los padres de Alejandro con la otra. 250.000 euros por un solo día», pensé, mientras masticaba un trozo de cordero. Recordé las becas que ese dinero podría financiar. Finalmente el tío Daniel se giró hacia mí, quizás por lástima. «¿Y tú, Carmen? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va en el trabajo?». La mesa se sumió en un silencio tenso. Todos me miraron con una curiosidad perezosa, como si estuvieran esperando el pronóstico del tiempo. «Me va bien», respondí con tranquilidad. «¿Sigues con eso de hacer programitas para los ordenadores?», preguntó mi padre. Isabela soltó una carcajada genuina y cruel. «Carmen siempre es muy modesta. Seguro que le va estupendamente con sus pequeñas aplicaciones o lo que sea que haga». «Mis pequeñas aplicaciones», repetí, mentalmente. Mi software procesaba millones de transacciones diarias en 4 continentes distintos, pero para ella eran pequeñas aplicaciones. Dejé los cubiertos sobre el plato y me limpié los labios con la servilleta. La verdad es que mi voz sonó extrañamente serena y nítida en medio del comedor. Recientemente he tenido algunos cambios importantes en el trabajo. He vendido mi empresa. Las palabras quedaron flotando en el aire.
Mi padre frunció el ceño. ¿Tu empresa? Creía que trabajabas para otra persona. No, he sido la fundadora y CEO de Ruta Sync por los últimos 7 años. Es una plataforma de gestión de la cadena de suministro internacional. El mes pasado operábamos en 14 países y se la acabo de vender a Innovatec. Los dedos de Isabela se congelaron a medio camino de su boca, con la copa de champán temblando ligeramente. ¿Qué dices?, susurró. La venta se cerró por 310 millones de euros, continué, dejando que cada sílaba cayera como un yunque de acero puro. Después de impuestos y bonificaciones para mi equipo, yo he ingresado personalmente 160 millones de euros. El silencio fue absoluto, opresivo. El tenedor de tía Laura chocó ruidosamente contra su plato de porcelana. «Disculpa», balbuceó Alejandro pálido. «¿Has dicho millones?» «Sí», respondí sin inmutarme. «Eso es imposible», jadeó Isabela, levantándose a medias de su silla. «Tú arreglas ordenadores, vives en un pisito de mala muerte y conduces una chatarra». «Aún conservo el SEAT», dije suavemente, «pero también me he comprado un Porsche. Y el pisito no era de mala muerte, solo minimalista. De hecho, acabo de comprar una villa frente al mar en Marbella por 4 millones de euros, pagada al contado». El rostro de Isabela perdió todo su color. «Es una broma. Esto tiene que ser una broma de mal gusto». «¿No lo es?». Saqué mi teléfono del bolsillo, desbloqueé la aplicación de mi banco privado y lo deslicé por la mesa para que todos lo vieran. Ahí, en números grandes y claros, aparecía el saldo de mis fondos líquidos. 25.500.000 euros. Tía Laura soltó un grito ahogado. «Dios mío bendito, es un número real». Mi madre agarró el teléfono, mirándolo como si estuviera a punto de morderla. Su boca se abría y se cerraba sin emitir sonido. «¿Cómo? ¿Cuándo pasó esto, Carmen?», logró articular mi padre, con la voz quebrada. «Llevo construyendo esto desde que tenía 21 años. Nunca se lo dije porque jamás me lo preguntasteis», dije, mirándolos fijamente a los ojos. Miré a Isabela y añadí: «Tú siempre decías que yo estaba muy bien con mis pequeñas aplicaciones. No te equivocabas, hermana. Estaba mucho mejor que bien». «Pero, ¿por qué nos lo ocultaste?», preguntó mi padre, herido. «Somos tu familia». «¿De verdad?». La pregunta salió más afilada de lo que pretendía. «¿Me querías cuando os olvidasteis de mi cumpleaños 3 años seguidos? ¿Me querías cuando os gastasteis fortunas en la educación de Isabela en el IE y a mí no me diste ni para los libros? Dime, mamá, nombra una sola cosa sobre mí que no sea mi trabajo. Dime el nombre de mi mejor amiga. Dime cuál es mi comida favorita». Silencio. Un silencio ensordecedor e implacable. El rostro de Isabela estaba rojo escarlata, bañado en lágrimas de rabia. «Lo estás haciendo a propósito», gritó, golpeando la mesa con los muños. «Has esperado a que fuera mi momento, a que estuviéramos celebrando mi compromiso, para robarme el protagonismo. Siempre me has tenido envidia». «No te tengo envidia, Isabela. Te tengo lástima». Esa frase la noqueó por completo. «¿Qué?», balbuceó. «Todo lo que tienes, todo, te ha sido entregado en bandeja de plata. Tu carro, tu educación, tu red de contactos. Papá movió hilos para conseguirte tu trabajo, no lo olvides. Nunca has tenido que luchar por nada en la vida. Nunca has tenido que demostrar tu valía estando sola en el abismo. Y ahora te casas con un hombre rico para mantener una vida predecible y cómoda. No hay nada malo en ello, pero no es nada extraordinario. Es exactamente lo que todos esperaban de ti. Ha sido un molde perfecto y vacío». Isabela intentó abalanzarse sobre mí a través de la mesa, gritando obscenidades, mientras Alejandro la sujetaba por los hombros. Tía Laura se abanicaba dramáticamente como si fuera a desmayarse. Mi madre sollozaba ruidosamente contra su servilleta. Me levanté lentamente. Mi teléfono empezó a estallar en notificaciones, antes de que pudiera siquiera tomar la autopista de vuelta a Valencia. Isabela me llamaba sin parar, dejándome mensajes de voz donde gritaba histérica. Mi madre me enviaba audios llorando, suplicándome que diera la vuelta para que pudiéramos hablarlo como una familia cristiana.
Mi padre me mandaba mensajes secos y autoritarios sobre la lealtad familiar, e incluso la tía Laura intentó llamarme, probablemente para ver si quería invertir en algún negocio ruinoso de su marido. Aparqué el coche en el arcén, respiré hondo el aire frío de la noche y los bloqueé a todos. 3 días después, recibí un extenso correo electrónico de Isabela. Estaba lleno de divagaciones, acusaciones delirantes y reproches, pero escondida en la mitad había una frase que me hizo soltar una carcajada en mi ático. Mamá dice que seguro que has comprado esa casa en Marbella robando fondos de la correduría de papá de alguna manera. Aún eran absolutamente incapaces de asimilar que la hija invisible, la que estaba muy bien, había logrado construir un imperio legal y millonario sin su ayuda. No respondí al correo, pero una semana después, mi equipo de abogados me llamó a primera hora de la mañana. El abogado de tu familia se ha puesto en contacto con nosotros, Carmen. Argumentan que les debes una compensación económica por la inversión que hicieron en tu crianza y educación. Exigen 5 millones de euros. Suspiré, negando con la cabeza ante semejante atrevimiento. Diles que no, le respondí a mi abogado con voz helada. Y diles también que si vuelven a acercarse a mí, presentaré una contrademanda brutal por daños psicológicos y negligencia emocional. Diles que he guardado hasta el último extracto bancario y recibo que demuestran la abismal disparidad financiera entre lo que invirtieron en Isabela frente a mí. Diles que llevaré esos documentos a la prensa nacional si es necesario. Nunca más volví a saber de su abogado. Pasé la Nochebuena esquiando en las exclusivas pistas de Gostad, en los Alpes suizos, rodeada de verdaderos amigos que había hecho en el ecosistema tecnológico. Personas que me valoraban por lo que había construido con mi cerebro y mis manos, no por ser la hija olvidada de nadie. Bebimos champán de verdad, celebramos nuestros éxitos colectivos y mi teléfono permaneció en un silencio absolutamente feliz. En enero, recibí un mensaje de un número desconocido. Resultó ser mi primo adolescente, Mateo. Hola, Carmen. Sé que las cosas están muy raras con la familia, pero quería decirte que lo que hiciste en la cena fue legendario. Me has inspirado muchísimo. Voy a estudiar duro y a crear algo de mi propiedad. Gracias por enseñarme que es posible salir de este molde tóxico. Miré el mensaje durante un largo rato, sintiendo un calor confortante en el pecho. Gracias, Mateo, le contesté. Si alguna vez necesitas un consejo o simplemente quieres hablar, aquí estoy. Crea algo de lo que te sientas profundamente orgulloso. Pensé que al final, quizás algo bueno sí había salido de aquel desastre de Nochebuena. Isabela se casó en junio. No fui invitada, obviamente, pero vi algunas fotos de reojo en las redes sociales. La boda parecía impresionante, exactamente el cuento de hadas prefabricado con el que ella siempre había soñado. No sentí absolutamente nada al mirar esas fotos, ni rabia, ni tristeza, ni siquiera satisfacción, solo una serena y definitiva indiferencia. Hace 6 meses, fundé una nueva compañía centrada en soluciones logísticas impulsadas por inteligencia artificial y me traje conmigo a varios de mis mejores ingenieros de Rutas Inc. Ya estamos atrayendo el interés de los grandes actores de la industria europea. Pero esta vez, ya no construyo en la oscuridad, participo en mesas redondas, doy conferencias internacionales y soy mentora de jóvenes mujeres que quieren abrirse paso en el sector tecnológico. El mes pasado, me invitaron a dar una charla magistral nada menos que en el IE Business School de Madrid. Sí, la misma universidad elitista donde mi hermana estudió con el dinero de mis padres. Casi dije que no, pero luego recordé a Isabela pavoneándose por esos pasillos y lo orgullosos que estaban mis padres, así que acepté. Mi ponencia trataba sobre cómo crear el éxito desde la nada absoluta, sobre cómo ser subestimada y convertir esa invisibilidad en tu mayor ventaja táctica. El auditorio estaba a rebosar, los estudiantes pendían de cada una de mis palabras. Al terminar, una joven se me acercó tímidamente, aferrando una libreta contra su pecho. «Hola, señora Montenegro», me dijo con la voz temblorosa. «Solo quería darle las gracias. Soy la primera de mi familia en ir a la universidad,
Estoy aquí con una beca del Estado y mi familia cree que debería haberme quedado en el pueblo, casarme y llevar una vida tradicional. Su historia me ha hecho sentir que no estoy loca por soñar a grande. Le sonreí con dulzura, le firmé la libreta y la miré a los ojos. No estás sola, le aseguré, y vas a lograr cosas extraordinarias. Nunca dejes que nadie, lleve la sangre que lleve, te haga sentir invisible. Se marchó llorando lágrimas de pura alegría. En ese preciso instante comprendí algo vital. Esto era infinitamente mejor que la venganza. Esto era tener un propósito. Mi familia todavía intenta contactarme de vez en cuando. Mi madre me envía tarjetas de felicitación por mi cumpleaños, lo cual resulta patético, porque ahora sí parece recordar la fecha exacta. Mi padre me reenvía artículos sobre innovación tecnológica, como si siempre hubiera sido un entusiasta del sector. Y Isabela me mandó un mensaje escueto el mes pasado para decirme que estaba embarazada y que creía que debía saberlo. No les respondo, y no lo hago por crueldad, sino porque he construido una fortaleza de paz mental que no los incluye en absoluto. Tengo amigos que celebran mis victorias como si fueran suyas y me sostienen en mis peores días. Tengo colegas en toda Europa que respetan mi intelecto. Tengo un futuro brillante y lleno de posibilidades infinitas que yo misma he forjado a martillazos. Tengo una paz inquebrantable. A veces, cuando cierro los ojos, vuelve a mí la imagen final de aquella cena de Nochebuena. Después de soltar la bomba de los millones, después de la rabieta infantil de Isabela y los gritos histéricos de la tía Laura, mientras todo el comedor era un absoluto caos de lágrimas, negación y avaricia, mi padre se quedó ahí, completamente petrificado, mirando fijamente su plato. No me defendió a mí, ni los defendió a ellos. No se disculpó por las décadas de negligencia, ni intentó justificar la brutal inequidad con la que nos crió. Ni siquiera me felicitó o expresó un ápice de orgullo paternal. Simplemente se quedó sentado ahí, con el tenedor inerte en la mano, mirando el cordero frío, con la expresión vacía de un hombre que se acaba de dar cuenta, demasiado tarde, de que había apostado toda su vida por la hija equivocada, y en el proceso había perdido la única joya verdadera que jamás tuvo en sus manos. Esa quietud final, ese silencio devastador de mi padre, transmitió mucho más que cualquier palabra que pudiera haberse dicho. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.